El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Enfrentando las tentaciones. Esa es nuestra temática en el día de hoy. Enfrentando las tentaciones. Voy a leer la palabra de Dios en el libro de Santiago, el capítulo 1 y el versículo 12. La epístola universal de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dios nos bendiga por esta palabra. El hecho de haber aceptado a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador no nos libra de tentaciones. Hay algunos hermanos en la fe que se sienten un poco defraudados cuando comienzan en su vida cristiana y se dan cuenta que son tentados, que siguen enfrentando ese llamado, esa seducción hacia el mal y que brota aún de nuestra propia naturaleza, de nuestro propio hombre interior. Pero yo quiero decirles a estos hermanos que mientras nosotros estemos aquí en este depósito, mientras vivamos aquí en esta tierra, mientras aún no seamos glorificados, vamos a enfrentarnos a tentaciones todos los días de nuestra vida. Cada uno de nosotros es tentado de diferente manera. No podemos comparar las tentaciones de alguien que tiene muchos años ya en el Señor con las tentaciones de alguien que apenas empieza en su vida cristiana. Pero un hecho sí podemos asegurar, y es de que tanto el uno como el otro van a ser tentados. Es en definitiva un error pensar que una tentación es pecado. Algunos hermanos a veces se sienten acomplejados. El enemigo los engaña y les hace pensar de que una tentación los hace pecadores. Pero quiero decirte que es un engaño de Satanás. La tentación en sí no es pecado. Si esto fuera cierto, entonces el primer pecador sería nuestro Señor Jesucristo, porque las Escrituras registran que Él fue tentado en todo. Sin embargo, repito, el hecho de que seamos tentados no significa de que seamos pecadores. Tampoco el que es tentado es un fracasado espiritual. El enemigo a veces te acompleja, te hace pensar que eres un fracasado espiritual porque enfrentas a diario toda suerte de tentaciones. Es erróneo pensar que una tentación es pecado. Yo quiero que hoy conozcamos algunas revelaciones de este tema importante y sobre todo cómo enfrentar las tentaciones. La Biblia nos dice en primer lugar que nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y esto es un patrón para todos los que vivimos la vida cristiana. Dice la carta a los Hebreos, el capítulo 2 y el versículo 18: pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El Señor Jesús fue tentado en todo, padeció tentaciones y él venció. Nosotros por eso en su nombre podemos vencer las tentaciones, porque Él participó de nuestra naturaleza y como un ser humano venció la tentación. Él fue tentado por el diablo.
La Biblia, uno de los nombres que le da a Satanás es el tentador. El tentador vino a Jesús y lo tentó en su naturaleza humana. Jesús estaba en el desierto, el Espíritu Santo lo había llevado al desierto y estaba en un ayuno de 40 días y 40 noches. Y en medio de ese ejercicio espiritual, Satanás se le apareció al Señor y lo tentó. Lo tentó en su naturaleza humana. Porque, repito, Dios no puede ser tentado. Y la Biblia revela que Jesucristo es Dios. De modo que Satanás tentó a Jesús en su naturaleza humana. Lo tentó como un ser humano. Y Jesús venció en la esfera de la humanidad toda tentación que el diablo le propuso. Satanás le propuso 3 clases de tentaciones al Señor allí. Pero el Señor lo pudo vencer. El Señor lo pudo vencer. Por eso nosotros podemos acudir a Jesús cuando somos tentados también. En el nombre de Jesús hay victoria contra la tentación. Él puede socorrernos, Él puede ayudarnos, Él puede tendernos la mano cuando somos tentados. La Biblia dice que Él fue tentado en todo, pero no pecó. El mismo autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 4 y el versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado en todo según nuestra semejanza, es decir, en su naturaleza humana. Él fue semejante a nosotros como humano. Y en esa esfera venció. Satanás sabe el poder que genera el nombre de Jesús. Los demonios también lo saben. Por eso ante el nombre de Jesús tiemblan. Porque es el hombre por excelencia que le venció. Yo quiero reiterarte esto. Jesús no venció a Satanás por su condición de Dios. Jesús no venció a Satanás porque ejerció uno de sus perfecciones o atributos divinos. No, Jesús venció a Satanás como humano. Cristo fue tentado en todo, pero venció. Es decir, su naturaleza humana no fue corrompida como la de Adán, nuestro padre terrenal, y del cual heredamos la concupiscencia, del cual heredamos la iniquidad, del cual heredamos la carga pecaminosa que nos condena delante de Dios. Jesús no fue corrompido en su naturaleza humana, se mantuvo firme, se mantuvo en inocencia y venció. Por eso Jesús es el nombre que fue dado a los hombres para que podamos ser salvos. Por eso Jesús es el nombre ante quien tiene que doblarse toda rodilla en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Alabado sea el nombre del Señor. En segundo lugar, las tentaciones son humanas. Son humanas. Dice el escritor de la carta de Santiago, en el capítulo 1, los versículos 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pues bien, mire, los eruditos bíblicos, los biblistas expertos, han dicho que aquí hay un error de traducción. En este versículo estamos diciendo que las tentaciones son humanas. En este versículo de Santiago 1:12 hay un error de traducción. Reina y Valera no hicieron una traducción exacta, porque el versículo más bien debiera decir así: bienaventurado el varón que soporta la prueba. Las tentaciones no son llamadas a soportarse, las tentaciones son llamadas a vencerse. Entonces el texto debiera decir: bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la tentación hay que resistirla.
El Señor dice en su palabra: resistid pues al diablo y él huirá de nosotros. Así que estamos llamados a resistir la tentación, no la prueba. La prueba nos la envía Dios. Dice la Escritura: recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Ese es el proceso que conlleva de la tentación al pecado. Fíjense, por eso hemos dicho, ser tentado no significa que usted es un fracasado espiritual. Ser tentado no significa que usted está en pecado. La tentación no es pecado. La tentación es o proviene de nuestra propia naturaleza humana. Nosotros podemos resistirlas. Estamos llamados a resistir las tentaciones, a vencerlas. No estamos llamados a rechazar las pruebas. Las pruebas vienen de Dios. Dios nos prueba para perfeccionar nuestro carácter, pero Satanás nos tienta para destruirnos. Así que las pruebas siempre tienen una salida, una puerta de salida. Igual cuando tú estás en tentación, Dios siempre te va a dar la fuerza, las herramientas, los elementos para que tú puedas vencer. Alabado sea Dios. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole en su primera carta a los Corintios, su primera carta, dice el capítulo número 10, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios siempre te va a dar la puerta de salida, te va a dar las armas para que tú venzas la tentación. Dios siempre te va a proveer para que seas iluminado y puedas vencer la tentación y puedas ser un vencedor en el nombre de Jesús. Quiero aplicar esta verdad espiritual. Dios es el que nos prueba. Por eso las pruebas no debemos rechazarlas. Satanás nos tienta. El propósito de Dios con una prueba es fortalecernos, moldearnos a la imagen de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero el propósito de Satanás con las tentaciones es destruirnos, descaminarnos del propósito de Dios, apartarnos de la comunión con el Señor. En tercer lugar, nosotros podemos vencer la tentación. Lo reiteramos. ¿Y cómo lo podemos hacer? A través de la oración. El Señor Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre Dios nos provee la forma. Hay que velar y orar. Esto de velar significa estar vigilantes. Es decir, conozca su propia naturaleza. Sepa que en nosotros no hay nada bueno. Sepa que el deseo continuo de nuestro corazón es el mal. Conózcase a usted mismo. No se confíe en su propio corazón. El corazón del hombre es engañoso. Nuestro corazón es engañoso, es perverso. Y dice la Escritura que el único que lo conoce es el Señor. Así que usted no puede confiar en sus propias fuerzas. Usted no puede confiar en sus propios razonamientos. Usted no puede estar jugando con el pecado. Usted no puede estar jugando con la tentación. Usted no puede estar demostrándose a sí mismo que usted es capaz por sus propias fuerzas, porque va a ser derrotado. Entienda eso. Eso significa velar, estar pendiente de tu vida espiritual, vigilar tu vida espiritual. Pero la oración también es un arma poderosa. El Señor dice de que por medio de la oración, la tentación, nosotros no entraremos en tentaciones, porque la oración nos dará esa luz espiritual, ese discernimiento para ver la obra del diablo, para no ignorar sus maquinaciones, para picarle alante al diablo, como decimos en nuestro argot popular, picarle alante al diablo, ¿sí? No ignorando las maquinaciones de Satanás, para que él no gane ventaja sobre nosotros.
Una forma también en que podemos vencer la tentación es ser conscientes de que tenemos una armadura espiritual. El apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Efesios, dice en el capítulo 6, desde el versículo 12 en adelante, Pablo, inspirado del Señor, dice que nosotros tenemos esa armadura. Dice, no tenemos lucha contra sangre y carne. Desde el versículo 12 en adelante dice, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice el apóstol, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¡Qué bendición! La oración es un arma espiritual poderosa, es parte de la armadura que Dios nos ha provisto. En esa armadura tenemos de una manera analógica representadas la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la seguridad de la salvación, la autoridad que nos brinda la palabra de Dios. Recuerde, Jesús venció la tentación de Satanás por la palabra. Por eso no es un juego el que usted se matricule en una institución que lo entrene en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de la Biblia. Es que no solamente necesitamos fe. Si usted no le añade a esa fe testimonio, virtudes cristianas y sobre todo conocimiento de la palabra de Dios, esa fe no va a ser suficiente para resistir la tentación. No es un juego, nosotros le convocamos para que usted se entrene, para que usted se prepare. Nuestro ministerio tiene un ala en la cual usted puede ser bendecido, ser entrenado, ser enseñado en la palabra de Dios. No solo, hermano, para que tenga herramientas para desarrollar un llamado al ministerio, sino por su propia vida espiritual, para que usted se fortalezca en el Señor. Cada uno de los elementos de esta armadura que Pablo hace mención aquí en Efesios, cada uno de estos elementos representa una verdad espiritual, representa un principio de vida. La verdad, la justicia, la luz del evangelio, la fe, la seguridad de nuestra salvación, la autoridad que tiene la escritura. Todos estos principios están representados por un elemento de la armadura. Y en conjunto, todos estos elementos no son otra cosa que el mismo Cristo. El mismo Cristo viviendo en nosotros. Romanos 13:14 dice allí la escritura, el apóstol Pablo inspirado, escuche lo que dice. Romanos 13:14. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Colocarse la armadura de Dios no es otra cosa que estar vestido del Señor Jesucristo. Y cuando tú te vistes del Señor Jesucristo, no hay lugar para la carne, no hay lugar para que la tentación te venza, no hay lugar, mi amado hermano, para que estés en derrota, para que andes por allí frustrado, amargado, resentido, viviendo en esclavitud, viviendo en desobediencia al Señor. ¿Cómo también nosotros podemos vencer la tentación? Sometiéndonos a Dios y resistiendo al maligno. Eso dice Santiago. Dice en el capítulo 4 y el versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someterse a Dios es someterse al control del Espíritu Santo. Es dejar que la voluntad del Espíritu Santo venza nuestra voluntad. Es negarnos a nosotros mismos. Someternos al Espíritu Santo de Dios significa dejarnos dirigir por el Espíritu Santo y no por nuestros propios deseos. Cuando haces eso, déjeme decirle que Satanás
no se le acercará a usted ni a kilómetros. Antes, por el contrario, en vez de tentarlo, dice la Escritura que huirá de ti. Huirá de ti. Así es que esa es la razón por la cual muchos hermanos, en vez de hacer huir al diablo, el diablo los tiene huyendo a ellos. ¿Sabes por qué? Porque no se han sometido al Señor. No se han sometido al control del Espíritu Santo, a la dirección del Espíritu Santo. Ellos pretenden vencer las tentaciones que Satanás propone. Ellos pretenden vencer las tentaciones que el mundo les propone por sus propias fuerzas, por sus propios méritos. Pero nosotros no podemos, en la esfera de nuestra humanidad, vencer a Satanás. Tenemos que echar mano del nombre de Jesús. Tenemos que echar mano de las armas espirituales que el Señor nos ha provisto para vencerlo, para vencer al enemigo, para vencer la tentación, para vencer la propuesta del mundo, para vencer la propuesta de la carne, nuestra propia naturaleza, nuestro hombre interior. No es por nuestras fuerzas. Nosotros en esa esfera somos indefensos. Tenemos que echar mano de los recursos de Dios. Dice el apóstol Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esas fortalezas son espirituales. De modo que entiendan, hermano, por nuestra propia fuerza, con nuestros propios recursos, nosotros no podemos. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que resistir al maligno. Y dice la Biblia que haciendo esto, Él huirá de nosotros. Así que este es el secreto a grandes voces para nosotros poder enfrentar las tentaciones y vencerlas. Nosotros somos llamados a vivir de triunfo en triunfo, de gloria en gloria y de victoria en victoria. Pero déjeme decirle que muchos hermanos no van de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Van es de fracaso en fracaso, de tumbo en tumbo, o como alguien dijo, de fracaso en fracaso. Porque Satanás los tiene derrotados. No han entendido cuál es el secreto para vivir en victoria espiritual, para poder enfrentar las tentaciones, resistirlas y hallar la victoria. Aquí está el secreto. Es una enseñanza sencilla, es una palabra sencilla, pero a muchos les ha costado descubrir estas verdades espirituales. Y aquí están reveladas en la palabra de Dios, porque el propósito de Dios es que usted sea un creyente victorioso, no un creyente derrotado, un creyente que venza toda tentación, un creyente que las pruebas de Dios las acepte como parte del propósito de Dios para su formación a la imagen de Cristo, pero que las tentaciones propuestas por Satanás las pueda vencer. Y quiero concluir en esta hora. Dios nos ha llamado a vencer, no a estar en derrota. Cuando la tentación se presente, vuélvase a Dios en oración, solicitando su rescate. Si usted es una persona que es consciente de que no puedes vencer la tentación por tus propios medios, preséntese a Dios, vuélvase al Señor, ore a Dios, solicite su rescate. Dios nunca permitirá que la recia tentación nos haga sucumbir. Él siempre nos dará la fuerza para soportar y para vencer. Hay una anécdota que nos dice que los pájaros pueden volar sobre nuestra cabeza. Nadie tiene la culpa de eso. Los pájaros pueden volar sobre tu cabeza. Tú tienes la culpa. Pero es responsabilidad de nosotros dejarlos hacer nido en nuestra cabeza. Ahí sí somos responsables. Las tentaciones pueden venir, pueden rondar tu cabeza, ¿me entiendes? Tus pensamientos, tu mente. Pero tú eres el culpable si dejas que esa tentación anide en tus pensamientos. Recuerda, allí se inicia el proceso para la caída, para el pecado. Finalmente dará a luz muerte.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.